4, 19 al 20. Quiero que vean la construcción de ese texto porque es importante para ver lo que el apóstol Pablo verdaderamente está comunicando en un versículo tan corto, pero tan profundo a la misma vez. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El verso 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La palabra del Señor está bendecida. Uno de los grandes retos, mis amados hermanos y hermanas, que tiene cualquier apóstol, cualquier profeta, cualquier evangelista, cualquier pastor y cualquier maestro y aún cualquier congregación es mantenerse enfocado en lo que para Dios tiene suprema importancia. Diga conmigo, suprema importancia. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo si le digo que en muchas ocasiones nuestra tendencia humana es a enfocarnos en aquellas cosas para las cuales nosotros le hemos puesto nuestro mayor énfasis. De hecho, nuestro énfasis en la vida cristiana muchas veces depende de la cuna que te formó en tu nuevo nacimiento. ¿Cuáles fueron las cosas a las cuales tú fuiste expuesto o expuesta? ¿Cuáles fueron las doctrinas de la palabra que te enfatizaron que deberían ser aquellas por las cuales tú deberías de vivir tu vida? Muchos de nosotros nos formamos dentro de contextos donde si usted le preguntaba a la persona, ¿y de qué se trata este asunto de ser cristiano? Bueno, muchos hubieran dicho, esto trata con alcanzar almas para Cristo. Y hacíamos un énfasis poderoso en el evangelismo. Otros, si fueron formados en un contexto más fundamentalista, más ortodoxo, dirían el cristianismo tiene que ver y la importancia de él descansa en que estudiemos la palabra del Señor. Y allí el énfasis sería la enseñanza. Otros dirían que es la edificación de los creyentes. Para otros sería la apologética o más bien la defensa de su fe. Otros dirían que el énfasis de nuestras congregaciones debe estar en la familia, porque la familia es el pilar de nuestra sociedad. Otros dirían que son los niños, porque sin niños no vamos a tener futuros en la iglesia. Otros dirían que son los jóvenes. Otros dicen que son los pobres. Otros dicen que son las misiones. Otros dicen que son los tiempos finales, las profecías de los últimos días. Otros dicen que es la adoración. Otros enfatizan el discipulado. Otros dicen que esto tiene que ver con el judaísmo versus o contra el cristianismo, el legalismo versus la gracia o el Nuevo Testamento sobre el Viejo Testamento. Y no quiero que me vaya a malentender, porque todas estas cosas tienen su lugar y requieren atención, pero estas cosas pueden y usualmente se convierten en realidad en un fin en sí mismo, y aunque son buenas y correctas, tienen el efecto de dividir a los creyentes. De hecho, la razón por la cual hay tantos grupos, hay tantos concilios, hay tantas denominaciones, hay tantas diferentes vertientes del mismo evangelio que utilizamos la misma Biblia es precisamente por lo que acabo de decirle, porque cada uno tiene un énfasis diferente en los asuntos de la fe. Y cada uno de ellos tiene su lugar. Cada uno de ellos tiene su nivel de importancia. El problema es cuando hacemos de algo que debe de ser un medio, lo convertimos en un fin en sí mismo.
Por eso cuando nuestros énfasis están en alguna de estas cosas, usualmente mantiene a las personas dando vueltas en algún tipo de interpretación. Si su énfasis es los tiempos finales, usted va a encontrar en cada coma como eso apela a los tiempos finales. Si su énfasis es en la adoración, usted va a encontrar cada dos textos algo que habla de la adoración. Si su énfasis es en los pobres, usted va a encontrar hasta en los puntos que eso tiene que ver con los pobres. ¿Por qué? Porque nos mantiene dando vueltas en un punto de interpretación, en algún tipo de enseñanza, en algún tipo de doctrina, en alguna forma de adoración. Y lo más terrible es que a veces nos mantiene alrededor de una persona. Algunos, no acá en República Dominicana, dicen: es que mi apóstol, o es que mi pastor dice que esto es el evangelio, y si esto no está allí, no tenemos el completo evangelio. Allí es donde está muchos de nuestros grandes dilemas. Y eso es, mis amados hermanos, desastroso para la edificación y el perfeccionamiento de los santos. ¿Por qué? Porque se pierde el enfoque en lo que para Dios tiene suprema importancia. Diga conmigo: suprema importancia. Y por favor, no quiero que ignore o subestime la importancia de esto, porque si algo para Dios tiene suprema importancia, significa que tiene que estar relacionado con el propósito eterno, porque cualquier cosa que no emana del propósito eterno, Dios no está comprometido con eso. Por lo tanto, decir que Dios está solo comprometido con aquello que emana desde el propósito eterno, pone en nosotros ahora la necesidad de tener que buscar, encontrar, entender, discernir cuáles son los fundamentos y los principios que determinan aquello con lo cual Dios está comprometido. Y hablar del propósito eterno pudiera parecer que estaríamos aquí 4 días para tratar de explicarlo. De hecho, alguien dijo en una ocasión que un experto es una persona que hace las cosas simples bien complicadas. Decir y hablar del propósito eterno y poderlo resumir podría parecer que es algo inmenso, que nos tomaría libros en nosotros poder entender las implicaciones que eso tiene. Sin embargo, la carta a los Gálatas nos ofrece precisamente en un solo verso saber todo lo que jamás usted y yo podamos llegar a necesitar saber relacionado al propósito eterno en este corto verso, pero un verso con una profundidad infinita. Se nos explica de una manera clara, precisa y concisa de qué trata este asunto de la vida en Cristo. Y Pablo lo resume de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por favor, considere todos los aspectos y énfasis que se pudieran hacer, que se pudieran considerar en lo que para Dios tiene suprema importancia. Sin embargo, el apóstol lo resume de una manera magistral y dice que todo este asunto en el cual nuestros énfasis deberían de estar, tienen que estar relacionados a la formación de Cristo en nosotros. Diga esto conmigo: Cristo formado en mí para que pueda ser manifestado en nosotros. Dígalo otra vez: Cristo formado en mí para que pueda ser manifestado en nosotros. En otras palabras, no hay la manifestación de la plenitud de Cristo en la iglesia a menos que Cristo no esté siendo formado individualmente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que hace posible que Cristo pueda ser
manifestado en su plenitud, es la medida de formación de Cristo que haya en cada uno de nosotros. Si esto es así, y hoy vamos a ver por la Escritura que lo podemos confirmar, entonces todo este asunto se reduce a una sola cosa. Cristo entonces se convierte en la prueba de todo hombre y de toda mujer. Cristo es la prueba de toda iglesia y de todas las congregaciones. Cristo entonces es la prueba de toda la enseñanza que recibimos. ¿Por qué? Porque si algo ha de ser útil para Dios, si algo califica para poder ser utilizado por Dios, y si queremos saber que lo que estamos haciendo tiene trascendencia eterna, no es entonces si se oye bien, no es si es innovador, no es si es la revelación del último momento, no es si es lo que está de moda todo el mundo hablando. Lo que hace la diferencia y prueba si pasa el filtro de lo eterno es cuánto de Cristo hay en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo y en lo que estamos edificando. ¿Cuánto de Cristo hay? ¿Cuánto de Cristo hay en nuestras predicaciones? ¿Cuánto de Cristo hay en nuestra enseñanza? ¿Cuánto de Cristo hay en lo que estamos edificando? ¿Cuánto de Cristo hay en las cosas en las cuales estamos ocupados? Porque si algo determina que es confiable para la edificación, es cuánto del Espíritu Santo es evidente en los edificadores y en lo que se está enseñando. Y por favor preste atención, porque esto es un factor decisivo. Lo fue para la iglesia de la región de Galacia y lo es para la iglesia del siglo XXI. En este versículo nada más, el apóstol no dice que él tenía dolores de parto porque estaba luchando o combatiendo o agonizando para establecer un sistema contra otro. Él no dice que tiene dolores de parto porque estaba queriendo que los creyentes estuvieran en esta enseñanza o esta otra enseñanza. Él no dice que tenía dolores de parto porque él creía que este era el estilo de adoración que había que adoptar o este no era el estilo de adoración que deberíamos de tener. Él no dice que tenía dolores de parto porque él le daba un significado personal y particular de lo que él creía o entendía que es la iglesia del Señor. Él no dice que tenía dolores de parto porque estaba estableciendo al cristianismo sobre el judaísmo. Él tampoco dijo que tenía dolores de parto porque estaba combatiendo contra el legalismo versus la gracia. Él no dijo ninguna de esas cosas. Él no dijo que ese era o esas eran las razones de sus dolores de parto. Para él había una preocupación muchísimo mayor que esa. Y él le dice: he vuelto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dígalo conmigo: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dígalo otra vez: hasta que Cristo sea formado en nosotros. No nos debe de extrañar entonces porque el nombre Cristo aparece 43 veces en esta carta. Por lo tanto, la clave está allí. Y esto nos lleva a considerar entonces qué es lo que para Dios tiene suprema importancia. En esta corta pero profunda carta se concentra también en dos palabras
claves que hoy vamos a ver. La primera de esas palabras es la palabra hijo. Diga conmigo, hijo. Y la segunda es la palabra hijos. Por lo tanto, el apóstol Pablo en más de 6 ocasiones habla acerca de hijo y habla acerca de hijos. Dígalo conmigo, el hijo y los hijos. De hecho, así es que Pablo comienza la carta. Él comienza la carta estableciendo los fundamentos que él va a utilizar para construir este tema de la formación de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, ¿en dónde? En mí. Mis amados, esto fue lo que alteró la vida del apóstol Pablo. Esto fue lo que redefinió la cosmovisión que él tenía. Esto fue lo que causó que este hombre perseguidor de la iglesia, un fariseo de fariseos, redirigiera toda aquella energía, todo aquel celo, toda aquella pasión. Y ahora no era tras una religión, ahora no era para mantener una serie de códigos externos. Lo que alteró la vida de Pablo no fue un culto glorioso, no fue una experiencia de la vigilia. Lo que alteró la vida de Pablo fue que a Dios le plujo revelar a su Hijo en él. Yo me temo, mis amados hermanos, que si nosotros seguimos buscando qué es lo que nos va a transformar, vamos a pasar toda una vida en el evangelio desgastándonos continuamente, porque ninguna experiencia transforma permanentemente a nadie. Las experiencias se desgastan. Por eso es que el que vive de experiencia en experiencia necesita un culto tras otro culto, una vigilia tras otra vigilia. ¿Para qué? Para mantenerse y que fervoroso en el Señor. Pero hay algo que te transforma y no te deja igual. Cuando tus ojos son iluminados, cuando tu entendimiento es iluminado y cuando Cristo te es revelado, vas a sufrir una alteración tan violenta que la gente va a decir: no es este el aleluya evangélico, aquel medio raro, y van a decir: este parece que algo le sucedió, y es que Cristo está siendo formado en él o en ella. Esto alteró a Pablo. Esto fue lo que causó la gran transformación en él, y esto también fue lo que hizo posible que se revelara el misterio que había estado oculto a generaciones pasadas. Por lo tanto, la revelación de Cristo es el fundamento sobre el cual nosotros podemos construir nuestra vida en Él. Pablo puso los cimientos claros. Por eso él dice: cuando a Dios le plujo, cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Así que ¿desde dónde comienza entonces nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y nuestra formación? Comienza desde la revelación de Cristo. Pero luego de esa revelación, Pablo dice en el verso 4, en el capítulo 4, mejor dicho, verso 6, dice: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo en los hijos. El Espíritu Santo no es un espelusco. El Espíritu Santo no es que se me paran los pelos. El Espíritu Santo no es que mira lo que yo siento. El Espíritu Santo no es mira la presencia de Dios como la tengo encima, tengo hasta los pelos parados. Si usted entra a un congelador y sale del congelador, se le paran también los pelos. ¿Por qué? Porque está saliendo de un lugar frío a un lugar caliente. Eso no es el Espíritu Santo. Hemos reducido el
Espíritu Santo a una experiencia de culto, a tirarnos y a revolcarnos en el suelo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo que viene a morar en el corazón de los hijos. Diga conmigo, en mí mora el Espíritu del Hijo. Óigalo, óigalo como eso suena. Y yo sé de lo que estoy hablando porque yo me formé en una iglesia pentecostal. Y si usted cree que yo le estoy atacando su experiencia, está equivocado. Yo lo que quiero es que crezca más que su experiencia, que avance más que su experiencia. Aquella forma estuvo bien para una temporada, pero ahora tenemos que seguir avanzando y creciendo hasta, diga, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es allí donde vamos a darnos cuenta las implicaciones que tienen este texto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que viene a hacer residencia, Él no viene de pasada, Él no baja en el culto, usted no lo provoca para que descienda, Él viene a hacer, diga conmigo, residencia. Esa residencia. Yo no sé a cuántos de ustedes le agrada saber que Él no está bajando para llenarte, Él te llenó para querer salir. Yo no sé a cuántos de ustedes le encanta saber que aunque los músicos toquen mal, aunque estén desentonados, aunque no vengan los hermanos ungidos, yo ando con el Espíritu de Dios 24/7. Yo ando lleno de la gracia, del poder, del Espíritu, de la unción de Dios en mi vida. Dale un codacito a alguien y dile: está lleno, está lleno, está lleno. Tú no estás allí buscando a ver si te llena, tú estás lleno. Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo y nos lo ha dado, diga, en nuestros corazones. Pero ¿para qué es que recibimos el Espíritu Santo? ¿Ah? Yo creí por mucho tiempo que era para gozarme el culto. ¿Ah? ¿Cierto? Todos creímos eso. Si usted se formó y es caribeño y es pentecostal de cuero, de hueso colorado, ¿ah? ¿O no? ¿A qué íbamos al culto? Hermano, no se pierda el culto de la próxima semana para que se... ¿Ah? Y lo tuve que terminar, y ustedes sabían. ¿Ah? De hecho, hermano, no se quede en la casa porque la presencia del Señor va a estar. ¿Ah? Y ese día usted le dio una gripe y no podía venir. Usted se sentía: Cristo, no venga hoy porque me quedo. Yo sé que yo tenía que estar allí. Yo me puse flojo de momento y no fui al servicio. ¿Ah? Y veíamos con esa inseguridad, con ese miedo. La salvación no sabíamos cómo disfrutarla, la sufríamos. ¿Ah? Y con todo y eso, ya el Espíritu del Hijo ahí. El Espíritu del Hijo ahí. La pregunta es que cuando uno no sabe para qué es que Dios nos dio el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, podemos hacer una barbaridad de cosas que no tienen nada que ver con la razón por la cual el Espíritu del Hijo nos ha sido dado. ¿Para qué fue? Piense, porque esto es una pregunta determinante. Si la palabra es verdad y dice no que me dará, no es que usted va a recibir el Espíritu del Hijo, eso no es lo que dice el texto. Es que Dios nos ha, pero yo no lo siento, pero lo tiene. ¿Lo vio? Allí no dice: y Dios hará que usted lo sienta. ¿Verdad que eso no es lo que dice? Dice que Él nos ha dado. Pero Él no nos ha dado cualquier cosa.
Él no nos dio cualquier espíritu. Él nos dio el espíritu de su. Piensa en la implicación de esto. Si allí no dice que Él me dio un calentón, allí me dio el espíritu de su Hijo. ¿Cuándo me dio el espíritu de su Hijo? ¿Cuándo? Ojo, ¿cuándo recibimos el espíritu del Hijo? El día que usted nació de nuevo. El día que usted nació de nuevo, ese bendito día, haya llorado o no haya llorado. Porque lo que determina tu nuevo nacimiento no es si lloraste o no lloraste, sino si creíste. Si creíste, hayas llorado o no hayas llorado, te hayas caído o no te hayas caído, hayan orado por ti o no hayan orado por ti. Lo que determina que usted y yo hemos nacido de nuevo es si creímos al anuncio de la buena noticia de que estábamos muertos en delitos y en pecado. Y cuando creímos, Él nos dio vida. Por lo tanto, ¿cuándo recibió usted el espíritu del Hijo? ¿Cuándo? Cuando nació de nuevo. Por lo tanto, aquí hay gente que nació de nuevo hace un mes y hay gente que nació de nuevo hace 3 décadas. ¿Cierto? Por lo tanto, si el espíritu del Hijo nos ha sido dado, quiere decir que mientras más años hayan pasado, mayor debería ser la formación de Cristo en nosotros. Ojo, que esto aterriza. Esto aterriza. Estamos encendiendo ahora el motor. ¿Vio? Entonces, diga conmigo, tengo el espíritu del Hijo para Él llevarme a ser potencialmente un hijo. Ojo, tengo el espíritu del Hijo para llevarme a ser potencialmente un hijo. Procéselo. Tengo el espíritu del Hijo para llevarme a ser potencialmente un hijo. No pierda esto de vista, porque Pablo utiliza una palabra que es clave. Él dice, hijitos. Hijitos no es lo mismo que hijo. Hijitos, y para entender esta palabra, el original nos arroja un poco de luz. Yo no sé griego, pero sé leer la concordancia. Y usted busca en Blue Letter Bible y usted busca la concordancia Strong, que tiene unos números asignados. Y los estudiosos en la materia nos indican de dónde procede esa palabra. Cuál es su raíz etimológica, cuál es su significado, de qué manera esa palabra se usa en diferentes contextos de la Escritura, para nosotros como estudiantes de la palabra de Dios podamos ser confiables al momento de predicarla. En otras palabras, tenemos que saber dividir bien la palabra de verdad. No vaya a ser que usted le predique a la gente algo que Dios no está diciendo. Porque yo no predico lo que siento. Pablo dice que Dios le reveló a su Hijo a él para que lo predicara. Por lo tanto, un poquito de luz en el griego nos ayudaría a entender a qué es que Pablo se está refiriendo cuando dice, diga conmigo, hijitos. Note que él no le dice mis grandes hijos, ni siquiera le dice mis muchachos. Le dice ¿cómo? Hijitos. Note que ni siquiera le dice hijos míos. Le dice hijitos. Y la palabra que él utiliza allí es la palabra teknión. Y cuando él usa la palabra teknión, hijitos, se refiere a un niño pequeño. Es un niño que está
en una etapa infante, pero es un término de ternura, no es un término de desprecio. Es el término que utilizaban los maestros cuando se referían a sus discípulos. Le decían hijitos. La idea era evocar en ellos un sentido de que, si bien es cierto que somos parte de la familia y hemos nacido, también es cierto que todavía nos encontramos en un estado de inmadurez, que todavía no hay formación suficiente como para poder ser hijos confiables. La palabra que él utiliza allí es diferente a la palabra que se usa en otros contextos. Hay 5 palabras en el griego para determinar las diferentes etapas de crecimiento de un hijo. Otra palabra que se utiliza es huios, pero mi enfoque no está en eso hoy. Lo que yo quiero que usted vea es por qué Pablo usa la palabra hijitos, teknion. Les está apelando, los está llamando, le está diciendo a ellos: chicos, ustedes han nacido de nuevo, ustedes han recibido el espíritu del Hijo, pero todavía en ustedes hay unas marcas y unos rasgos de inmadurez que parece ser que ha impedido la formación de Cristo en ustedes. Esto lo comprueba el capítulo 3, verso 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Por favor, no pierda de vista esto. Pablo está predicándole en la región de Galacia. Y dice que cuando predicó el evangelio, lo predicó de tal forma que ellos pudieron ver a Cristo como crucificado. Entienda eso. Eso es poderoso, porque lo que eso causó fue que ellos pudieran entonces ser iluminados para creer al mensaje del evangelio. Fue tan poderosa la predicación de Pablo en relación a Cristo que ellos lo vieron como crucificado. Y dice: ustedes allí creyeron, obedecieron a la verdad. Dice: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Note que eso es lo que antecede al capítulo 4. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo a que ellos estaban actuando como niños inmaduros. Habían nacido, pero no habían crecido. Habían recibido el Espíritu del Hijo, pero no habían madurado como hijos. Por lo tanto, el Espíritu del Hijo que nos es dado es para llevarnos, para guiarnos, para poder formar al Hijo en nosotros, para que nosotros podamos llegar a un nivel de madurez en el Hijo. Él les estaba diciendo: ustedes iniciaron el camino, entraron en el proceso, obedecieron a la verdad, pero la formación de Cristo en ustedes se ha detenido. Por eso es que Él le dice que el Espíritu Santo nos es dado como el Espíritu del Hijo ha sido derramado en nuestros corazones. Y Pablo hace una confrontación magistral. Y él considera el estancamiento espiritual haciendo un contraste entre una dispensación y otra dispensación. La carta es impresionante.
Y él lo que hace es que apela entonces a hacer una comparación. Y hace una comparación entre la dispensación que había pasado y la dispensación que había sido introducida en la historia. Si usted nota, cuando Pablo utiliza el vocabulario en la carta a los Gálatas, él apela continuamente al pacto viejo. Él apela a los personajes de la historia que componen las escrituras judías. Y él empieza a hacer una serie de comparaciones con la idea de ayudarles a ellos a entender la diferencia entre lo que ellos tuvieron y lo que nosotros hemos recibido. Y hace un contraste y pone a los que estuvieron bajo aquella dispensación, aquel viejo pacto, bajo aquella ley dada por las transgresiones, y los ubica como si hubieran sido niños pequeños. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, primero que todo lo que ellos aprendieron de la mente de Dios se le tuvo que ilustrar, se le tuvo que mostrar, se le tuvo que enseñar por medio de modelos, tipos y figuras. Todo lo que ellos iban a aprender no estaba dentro de ellos, estaba fuera de ellos. Por eso se les enseñaba con algunos objetos. Ellos tenían que ver la nube descender. Ellos tenían que ver las vestiduras del sacerdote. Ellos tenían que ver la fuente, el atrio, y tenían que poder palpar. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado a su fe estaba ligado a los sentidos, estaba ligado a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se huele, a lo que se gusta. Estaba ligado a lo sensorial. Por eso todo el orden del antiguo pacto es un orden que apela a lo natural. Usted veía cuando se hacía el sacrificio, usted olía cuando mataban los animales, usted escuchaba cuando el pueblo cantaba y adoraba a Dios. Todo estaba fuera de ellos. Dígalo conmigo, estaba fuera de ellos. Por eso es que a los niños pequeños se le enseña diferente. A los niños pequeños hay que decirle qué tienen que hacer y qué no deben hacer. De hecho, cuando nosotros criábamos a nuestros niños, aquellos que son padres, si queríamos que fueran niños buenos, le decíamos: si tú quieres ser un niño bueno, esto es lo que quieres, lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ellos vayan a aprender no está en ellos, está donde, fuera de ellos. Diferente a uno que ha crecido, diferente a un adulto. Sería un insulto que yo me parara aquí delante de ustedes y yo le tratara de explicar lo que es un caballo. Y bueno, como ustedes no saben lo que es un caballo, yo saco una foto de un caballo y se la pongo por delante. Más de uno estaría pensando: pero ¿qué se cree este? Que nosotros somos unos tontos. Ya nosotros aprendimos eso. Nosotros hemos visto lo que es un caballo. Nosotros sabemos a qué se parece un caballo. Nosotros hemos montado caballo. Nosotros hemos tenido experiencias con caballo. A mí me han corrido caballo. En otras palabras, sería un insulto de mi parte yo decirle a usted con objetos, con fotos, con ilustraciones, algo que al paso de los años ya usted debe de haber aprendido. No fue así. Cuando nuestros niños estaban en la escuela, cuando había que enseñarles sobre un caballo, había que sacarle la foto, porque ellos no iban a identificar la diferencia entre un caballo y una vaca, entre una vaca y un gato. Por lo tanto, la manera en cómo ellos aprendían era por medio de ilustraciones, por medio de fotos, por medio de figuras. Pero ahora el adulto no aprende de esa manera. El adulto aprende ahora por la cantidad de información que tiene la capacidad de procesar y convertirla en acciones correctas. Por lo tanto, cuando usted vino a Cristo, usted
usted no entró al monte Sinaí, sino que usted entró al monte celestial. Cuando usted vino a Cristo, la ley que usted obedece no está escrita en tabla, está escrita en su corazón. Cuando usted vino a Cristo, usted no necesita que alguien le ponga la mano para que lo unja. ¿Por qué? Porque ahora la unción del Santo habita permanentemente en ti. Cuando usted vino a Cristo, ahora usted no necesita que cada persona le diga esto es lo que tienes que hacer. No, porque usted está aprendiendo a conocer a su Padre, la voluntad de su Padre, el deseo de su Padre, el corazón de su Padre. A usted no le tienen que estar diciendo esto, aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque usted está siendo guiado por el Espíritu del Hijo, el cual lo va a llevar a un estado de madurez y formación en Él. Es allí, no aquí en República Dominicana, en algunos lados donde yo he estado. Donde la gente prefiere seguir aprendiendo como niños que empezar a actuar como adultos. La diferencia del niño y el adulto es que el niño no asume responsabilidad. Bota el golpe. Bota el golpe. Asume responsabilidad. Al niño hay que proveerle todo. ¿Usted no ha notado que cuando uno llama para oración siempre pasan los mismos? ¿Ha visto? Y cuando uno dice, wow, el culto estuvo glorioso, se cayeron como 20, fueron los mismos. ¿Sí o no? Usted lo ha pensado. Y lo tienen ahí una hora esperando hasta que el culto se acabe. Mío, tócame a mí, ¿qué me pasa a mí que tú no me tocas a mí? ¿Ah? Y usted se siente menos. Y usted dice, ¿será que hay algo malo conmigo? Señor, ¿será que yo tenía una abuela y esa abuela era espiritista y allá yo no la conocí como la quinta generación? Y eso brincó. Y todos estos problemas que yo estoy teniendo, tiene que ser eso, Señor. Que cuando uno no sabe qué es lo que hemos recibido, cualquier cosa y estupidez que te dice un predicador, la gente lo cree. Por eso cuando se transiciona al nuevo pacto, no estamos cambiando de doctrina. Lo que estamos cambiando es de forma de aprender. Ahora aprendemos porque cuando escuchamos la palabra que debe de abundar en nuestros corazones, el Espíritu le da que testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y el espíritu que está en ti no es el espíritu de error, ni es el espíritu de falsa doctrina, ni es el espíritu de herejía. Es más, no es ni el espíritu del mundo, dice Pablo. El espíritu que usted recibió es el espíritu de verdad, el cual lo va a llevar a ¿qué? A toda la... Entonces hay gente que cuando empiezan a escuchar la palabra para hijos maduros, como todavía ellos están en un estado de infancia espiritual, la resisten. Tengan cuidado con esa doctrina. Cuidado con esa gente que viene por ahí. Tengan cuidado que están predicando unas cosas raras. Rara, tengan cuidado con esa iglesia, que el pastor Borrell estaba lo más bien hasta que conoció al apóstol Yacer Rivas. Se conectó con él y se dañó. Y vienen los ataques de los niños, de los adolescentes espirituales,
de la gente que todavía tiene que enseñarle por medio de ilustraciones que si no lo tocan, si no lo ungen, si no lo empujan, si no lo escupen, si algo no le hace, Dios no está allí. Esos cultos, ¿cómo están? Ya no están tan gloriosos como antes. ¿Sabe lo que le llamábamos glorioso? El moño parado, la gente dando vueltas. Eso no es glorioso. Eso es un revolú pentecostal. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Cuando hay un culto glorioso es porque Cristo está siendo formado en nosotros. Usted llegó con un nivel de entendimiento y se va con otro nivel de entendimiento. Usted entró aquí de una manera y sale de otra manera. Hijitos, vuelvo a tener. Si vuelvo a tener es porque ya había tenido. ¿Cuál fue el primer dolor? La palabra en inglés es travailing. Travailing es agonía, es peso. ¿Alguien ha visto una mujer dando a luz riéndose? Janet y yo, cuando fuimos a tener nuestra primera hija, tomamos las clases esas, la MANS, ¿es que se llaman? Las clases esas que dan. Es un engaño, pero las tomamos. Nos cobraron y todo. Yo pagué para que me engañaran. Yo lo practicaba en casa. Bueno, mi amor, cuando tú empieces a dilatar y empieces a empujar, yo voy a estar allí, como me dijeron, yo voy a estar allí. Sopla. A ti también te pasó. Por tiempo. Si más se acerca, más cerca está el bebé, Hermano, todo eso era teoría. Cuando llegó el día del parto, salimos para el hospital. La mujer está gritando. Yo no sé si voy a llegar vivo yo al hospital. Llegamos al hospital, la estaban esperando. Allí la meten en una cama. Y yo dije, aquí es que el training va a servir. Aquí yo pagué $50 por esta vaina. Esto me va a trabajar aquí. Ella no va a sufrir tanto y yo voy a poder disfrutar el parto de mi hija. Y ella me dice, cuando esté en la primera contracción, la primer hijo, las madres de aquí saben de lo que yo estoy hablando. No hay referencia, no hay dolor comparable. No tienen nada con qué compararlo. No tienen ningún tipo de antecedente porque es el primero. Y me dice, dame la mano. Y yo dije, aquí vamos, aquí es que es el training. Dame la mano. Y cuando le estoy dando la mano está haciendo, era para morderme la mano del dolor que tenía. Yo dije, esto no me lo enseñaron en el training. No se supone que ella me muerda a mí. Se supone que yo la motive. Vuelvo a tener. Primera ocasión del dolor, ¿cuál fue? Las cosas que él tuvo que enfrentar en la región de Galacia para predicarle el evangelio. No era que él hacía un Facebook Live y a ver, los que quieran crean. Llegar a esa región costó pedradas, azotes, persecución. Los historiadores dicen que la ruta para llegar donde Pablo fue para predicarle, habían 4 iglesias. Lo que pasa es que tenemos la carta a los Gálatas, pero eso es una carta de región. Para llegar allí, dicen los historiadores, verifícalo, que hay estudiantes, que era una zona que usualmente a los viajeros los asaltaban. Y es muy probable que cuando Pablo escribe acerca de las experiencias que él tuvo en el evangelio, incluyó allí las cosas que tuvo que vivir para poder llegar a muchas de esas regiones. Por lo tanto, el primer dolor de parto no es que Pablo sabía que siente una mujer. La palabra es agonizar. Es un peso que te quebranta el corazón. Es algo que tú no puedes
resistir. Es algo que es mucho más fuerte que tú, que te hace impotente en el momento, pero que a la misma vez tú tienes la entereza de soportarlo. Él soportó la pedrada, él soportó la persecución, él soportó la injuria, él soportó que venían los judaizantes detrás para decirle: este Pablo, tengan cuidado con este predicador, que él está diciendo unas cosas ahí de Abraham que nuestros padres y profetas no me la enseñaron. Tengan cuidado con estos predicadores que lo que hablan es de gracia y de amor y no hablan del diablo. A nosotros no nos mandaron a predicar del diablo, a nosotros nos mandaron a predicar del Hijo. Y si eres un predicador del evangelio y no tienes nada que decir del Hijo, cállate la boca. Le estás haciendo daño a la iglesia. A la iglesia no la edifica la predicación de Satanás, ni que los santos están llenos de demonios. Esos son inventos del hombre manipulando la mente de los hijos. Sí, pero es que fulano de tal tiene un ministerio grande. Sea quien sea, el Hijo es el que está siendo formado. Usted no puede tener dos espíritus viviendo en usted. Usted no puede tener al espíritu del Hijo y a la misma vez el espíritu de las tinieblas. Eso es imposible. ¿Sabe lo que tenemos? Sí, el espíritu del Hijo y mentes de niños. Eso sí, somos manipulables. Cualquiera nos vende tres estupideces de una plataforma porque dio duro. Dio tres vueltas y se quitó el saco y 4 se cayeron. ¡Ay, la unción! ¡Ay, Dios mío! Esto era lo que yo necesitaba, la unción, la unción. Por eso es que muchos no entienden a qué Dios los está llamando. Dios no te está llamando a una nueva doctrina. Dios nos está llamando a que Cristo sea formado en nosotros. Y hay apóstoles en las naciones que no le interesa lo que pierdan, lo que donde no lo inviten, están teniendo dolores de parto. Están agonizando. ¿Por qué? No es porque no hayan nacido de nuevo. La mayoría de ustedes ese no es su dilema. Su dilema es que se estancaron en la formación de Cristo en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque todavía nos tienen que estar dando maniguetas. Los pastores nos tienen que recortar lo mismo toda la semana. Toda la semana. Todita la semana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se le olvidó el teléfono y lo dejó? No, vuelve a la casa. Pero si deja la Biblia no importa. ¿Vio? No da lo mismo. La mayoría viene a escuchar. ¿Cómo estuvo el culto? Más o menos ahí. ¿Y qué lo hace así? Bueno, que la semana pasada, eso fue, el espíritu se metió. Fue una cosa. Mira, yo llegué cansado. Y yo sentí por aquí, del dedo gordo por arriba. Así. Una cosa, pero brutal, brutal, brutal. No te lo puedo explicar. Pero la semana después no fue igual. ¿Vio? Somos niños inconstantes. Ese es nuestro dilema. Ese es nuestro dilema. Nuestro dilema es que en vez de estar atendiendo una familia de hijos que están madurando en Cristo, parece que los pastores lo que estamos atendiendo es una guardería. Parece que es una guardería. Y la hermana, ¿por qué no vino? Se enojó porque los hermanos en el parking no la saludaron. Y el hermano, ¿qué pasó? No, que no lo reconocieron el día de la actividad. ¿Y por qué el otro está enojado con esta otra familia? No, porque los noviecitos, los del hijo y la nena eran novios. Y ahora como ya no se quieren, pues se separaron. Y ellos dicen que donde está alguien que le hizo daño a su hija, ellos tampoco pueden estar. Y el daño fue, no quiero saber. Y los nenes tenían 13 años. Yo no sé quién eran los adolescentes, los papás o los nenes. No son esos los dilemas. No son esos nuestros dilemas. No son esos los problemas que causa el infantilismo, el molestarse por cualquier cosa. Me voy de la iglesia. Ah, bueno, pues que si aquí no enseñan Malaquías 3:10, pues no diezmo. ¿Vio? Niños.
El problema de nosotros no es ni diablos ni demonios. Todo eso fue derrotado, avergonzado, desmantelado en la cruz. El problema de nosotros es que hemos recibido al Hijo, pero no hemos permitido la formación de Cristo. Por eso muchos resisten cuando le quitan los juguetes. ¿Yo? Cuando le quitan los juguetes. Quítele los juguetes a la gente en las iglesias y usted verá. Son como la nietecita mía que tiene 4 años, que yo le quito al niño. ¿Ah? Quíteselo para que usted vea. Entonces Pablo tiene otra vez, diga conmigo, otra vez. El dolor de Pablo era que esta gente había recibido el Espíritu del Hijo, pero no habían permitido que Cristo fuera formado en ellos. Es posible nacer de nuevo y nunca madurar en el Señor. Y no me haga equivalente de que lleva 30 años en el Evangelio. Uno puede llevar 30 años congregándose y 6 meses en el Señor. No es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, yo nunca he visto un nuevo convertido dividir una iglesia. Nunca. Yo nunca he visto un nuevo convertido que yo no vuelvo más, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. No. Nunca he visto un nuevo convertido. Bueno, quizás los hay. Hoy en Facebook cualquier cosa es posible. Porque es fácil atacar con quien usted no se congrega. Si la mayoría de nuestras iglesias hicieran lo que hacen en Facebook, no existiera una congregación hoy. ¿Por qué? Porque donde usted no puede mirar a nadie a los ojos, usted le dice cualquier cosa por un texto que pone en Facebook. Hasta allí se muestra nuestro nivel de madurez. Preferimos defender lo que creemos, nuestra experiencia, que edificar al cuerpo. Otra vez tengo dolores. Mi pregunta es, ¿qué causa agonía en nosotros? ¿Cuáles son nuestros dolores, pastores amados? En esta tarea de edificación que es tan compleja, tan difícil. Si usted quiere saber a qué se parece el diablo, trate de trabajar con gente. Y usted se va a dar cuenta las cosas que son capaces de salir de allí. ¿Cuál es nuestro dolor? ¿Cuál es nuestra agonía? ¿Qué cosas son las que nos producen a nosotros carga? ¿Qué nos hace perder la noche? Pensemos las cosas que alguien habló de nosotros, que alguien dijo que somos unos herejes, que alguien está por allí cuchicheando de que tengan cuidado con estos. Eso es lo que nos quita el sueño. Eso es lo que te lleva a alejarte a veces y decir, sí, ten cuidado con esos hermanos. Eso. Son unos infantes y eso es lo que todavía nos duele. ¿Qué es? Que no te reconocen, que no te aplaudieron, que no te dieron el puesto, que no te dieron el reconocimiento, que después de tantos años no te han dado la posición en la iglesia que tú te mereces, porque fíjate, yo llevo aquí tantos años, yo soy de los que está desde el principio. Eso es lo que causa dolor. O lo que te causa dolor es ver gente que pasan los años con las mismas situaciones, con las mismas mentalidades, con las mismas pequeñeces, con los mismos dilemas. ¿Qué es lo que te causa dolor? Pablo le decía, ustedes comenzaron bien, ustedes comenzaron en el Espíritu, ustedes creyeron a la palabra de verdad, ustedes fueron iluminados. ¿Quién los ha venido a encantar para alejarlos de Cristo? ¿Quién? Moisés, no, ya él cumplió su parte. ¿Quién? Abraham, aquello era una sombra. ¿Quién? Sara, aquello era una figura. ¿Quién? Agar, aquello era otro pacto. No, lo que ustedes necesitan no está allá afuera, lo que ustedes necesitan ya lo tienen adentro. Dejen que Cristo ahora se forme en vosotros.
¿Cómo sabemos que está siendo formado? A mayor nivel de responsabilidad que asumimos. El colmo sería que usted a su hijo de 40 años le diga: acuérdate que yo soy tu papá. ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted no trata a los hijos mayores normalmente como si fueran bebés? No. Se asume que si los chicos han crecido, usted las instrucciones que le dio y los fundamentos que puso deben de ser tan poderosos en esta etapa de su adultez que los llevan a tomar buenas decisiones, que saben cuáles son los deseos y placeres del padre, que saben los que trae deleite al papá. ¿Por qué? Porque usted confía que ellos han ido madurando. Si esto es así en lo natural, mis amados hermanos, ¿cuánto más no lo es en el espiritual? Si el espíritu del Hijo habita en nosotros, yo apuesto que si nosotros somos expuestos a la palabra de verdad, ese espíritu de verdad nos lleva a un nivel de entendimiento superior, a un nivel de inteligencia superior. Por eso Pablo le decía a los Colosenses capítulo 3: abunde la palabra de Cristo ricamente en vuestros corazones. Ese es el primer problema que tenemos. La gente está llena de Biblia, de conocimiento bíblico, pero no de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es lo mismo que el conocimiento bíblico. Usted puede tener conocimiento bíblico hasta que se cree un erudito, pero no entender la diferencia de pactos, no entender lo que estamos viviendo en Cristo hoy, no entender lo que hemos recibido como regalo de la gracia. Por lo tanto, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros para que podamos crecer, El fundamento de la obra del Espíritu en nuestra vida no es los pelos que se me paran ni los sentimientos que tengo. La obra del Espíritu en nosotros comienza con la abundancia de la palabra en nuestros corazones. Venga a los estudios, haga el esfuerzo, prepárese en la palabra, estudie la palabra, llénese de la palabra, entienda la palabra en su contexto, estudie de maestros competentes del nuevo pacto, aprenda de gente que está caminando a la luz del pacto que hemos sido, aleluya, hecho herederos. Y usted va a ver cómo ese espíritu del Hijo va a seguir formándonos a la imagen del Hijo de Dios, hasta que Cristo sea formado. Por lo tanto, mañana lo tomo de aquí. Por lo tanto, ¿qué es la formación de Cristo en nosotros? Diga conmigo: inteligencia espiritual. Mañana lo tomamos, porque si vamos a saber si Cristo se está formando o no, va a ser a la medida que estemos creciendo en conocimiento, inteligencia y sabiduría espiritual. Ojo, y no se aprende en el salón, se aprende en las pruebas de la vida. Sabiduría espiritual no se aprende en un aula, se aprende caminando en el Espíritu. Muchas de las cosas que enfrentamos en la vida no es para destruirnos, es para formarnos en hijos maduros en el Señor. Es en el poder aprender a Cristo en lo que estoy experimentando hoy. Señor, que nuestros dolores de parto no sean cosas materiales, no sean las cosas triviales de la vida, no sean las cosas naturales y de este siglo. Que nuestros dolores de parto no sea el desplazamiento de la fama o el despojo de cosas. Que nuestros dolores de parto sean porque queremos seguir viendo a Cristo formándose en la vida
de nuestros hermanos. Que juntos caminemos hacia esa meta. Porque la palabra lo califica hasta. ¿Llegamos? No. Por lo tanto hay que seguir. Y ya para eso nos han equipado. Padre, gracias. Gracias por el regalo de tu Hijo en nosotros. Gracias por haberte placido revelarnos a tu Hijo en nosotros. Si bien es cierto que ninguno aquí tuvimos la experiencia de Pablo, tuvimos, sí, la misma revelación. Es imposible haber nacido verdaderamente del Espíritu y Cristo no haberse revelado en nuestro corazón. Señor, crecer y madurar espiritualmente es ahora entender lo que es definición en Él. Es el no seguir como niños inconstantes, Señor, un tiempo en el Espíritu y otro en la carne. Es hacer diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es aprender a vivir en el pacto del cual hemos sido hechos herederos y de la gracia que hemos recibido. Señor, Cristo formado en nosotros es una experiencia dinámica, progresiva, y es una experiencia que tiene condiciones. Cada etapa requerirá que nosotros respondamos de la manera correcta para seguir procediendo a la madurez. Señor, que cualquier cosa que todavía impida esa formación en nosotros, mentalidades, teologías defectuosas, Señor, que todavía estamos tan sumergidos en el mundo de lo sensorial, que en ocasiones, Señor, parece ser que queremos regresar a un orden que ya tú aboliste. Enséñanos a ser gente del Espíritu, a caminar en Él y a vivir en Él. Ayúdanos, Señor, porque hay una nueva generación de hijos que se están levantando en las naciones. Es una generación de hijos, Señor, que han muerto, no les interesa. Están dispuestos y dispuestas, Señor, a responder a tu llamado en esta generación, a pesar de la crítica, a pesar del vituperio. Y se han decidido a responder para ser instrumentos en tus manos de la edificación de los hijos. Señor, que cualquier infantilismo que todavía quede en nosotros, que cualquier cosa que todavía impida, arrestre, detenga, Señor, sea un obstáculo para nosotros seguir avanzando en Cristo. Señor, remuévelo. Remuévelo. Tráenos conciencia. Que como hijos maduros asumamos responsabilidad. Que dejemos de estar culpando al diablo en lo que tenemos que asumir como una obra de la carne. Que dejemos de estar buscando conejillos de indias y chivos de escape, y que nos paremos frente a la cruz y podamos decir: esta es mi dilema. Nos despistamos del viejo hombre y nos pongamos el nuevo. Señor, para que en ese desarrollo y crecimiento y formación encontremos el deleite. Entonces sí, verdaderamente nos gozaremos en ti. Porque nuestro gozo no dependerá de buenos músicos y excelentes cantantes o buena proyección y buenas canciones. Nuestro gozo dependerá de que tú en nosotros hemos entendido que eres nuestra esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias por este evento. Gracias por este tema. Gracias por los pastores de esta casa, el liderazgo de esta congregación, que se atrevió
que ha abrazado la verdad del evangelio y están caminando, Señor, a paso firme y seguro para ver una nueva generación de hijos en Punta Cana y en todas las partes de esta hermosa nación, manifestando y proclamando a Cristo, Señor de la República Dominicana. Gracias, Señor. ¿Te atreves a darle gracias al Señor por todo lo que te ha dado, por todo lo que has recibido y por todo lo que Él ha hecho en nosotros? Cristo formado en nosotros. Hay veces, y le paso ya al pastor para que nuestro apóstol Yasser continúe, que la gente escucha ciertas cosas y dice, entonces, quiere decir que a las reuniones vamos simplemente a escuchar la palabra allí y nada debe de pasar. No, eso no es. La gente más feliz, más alegre, más gozosa, más celebradora deben de ser los hijos de Dios. Pero después que todo eso se acabe, tenemos que saber que si nuestro nivel de entendimiento e iluminación no está aumentando, no importa los brincos que demos, no importa las vueltas que demos, no importa la destreza de los músicos y la voz del cantante, irrelevante la destreza del orador. Si después que todo eso se haya acabado, Cristo no está creciendo e incrementándose en nosotros, hemos tenido una buena experiencia religiosa, pero no transformadora. Por lo tanto, yo no dije que entonces nada de eso tiene valor. Yo lo que dije fue, nada de eso reemplaza lo que debe suceder en nosotros. Cristo siendo formado en nosotros. Si eso ayuda, bienvenido es. Y si no sirve, Cristo seguirá siendo formado en mí, porque eso es un medio para un final. El final es Cristo formado en nosotros. Dejamos en el Señor adelante hasta que Cristo sea formado.